que le lleva consigo 4 subcomponentes, que son la delimitación del objetivo, la definición del objetivo, la precisión del eje y la definición del método. Y recuerda que el producto es el plan de sistematización. Con respecto al primer punto, básicamente el objetivo tiene que ver con sistematizar aprendizaje colectivo en torno a una práctica y una experiencia común. El objetivo siempre es bien sencillo de una sistematización porque es poder producir saber o aprendizaje con respecto a una práctica. La pregunta siempre complicada es ¿qué práctica y por qué y para qué esa sistematización? Y eso es la definición del objetivo. ¿Qué se pregunta? ¿Por qué vamos a sistematizar? ¿Qué se pregunta por? ¿Vamos a sistematizar toda una experiencia o vamos, por ejemplo, a sistematizar solo un aspecto de ella? En el caso que nos ponía la compañera, ¿vamos a sistematizar la planificación? ¿Cómo hicimos la planificación? ¿O vamos a sistematizar el proyecto de intervención en materia de mejoramiento de la convivencia escolar entero? La pregunta, después, ¿cuáles fueron los hitos, los nudos críticos, los principales resultados de esta práctica? ¿Se acuerdan el mapa, la línea de tiempo que tenía los hitos? Que ustedes tenían que poner hitos. No es otra cosa más que esto. En el fondo es poder ir ordenando cuáles son las cosas que tuvo ese proceso de planificación o de ejecución de un proyecto. Por ejemplo, en la planificación, ¿qué hitos podrían haber? Primero, conformación de grupos. Otro hito podría ser, por ejemplo, en la planificación, la discusión de la idea. Otro, el conseguir materiales. Entonces ahí que hubo un hito que de repente en una negociación con los directivos se cambió toda la planificación. Ese podría ser, por ejemplo, un cuarto hito. Y eso generaron nudos críticos. Por ejemplo, el cuarto hito, que es del ejemplo que les estoy comentando, que es que tuvimos que hablar de nuestro proyecto con los directivos y los directivos lo cambiaron entero. Eso generó, por ejemplo, una nueva estrategia de poder trabajar con este curso en particular. Cuestión que nosotros no teníamos pensada en la planificación. Quiere decir que la planificación le llevó consigo nuevas articulaciones o nuevas acciones al interior de la escuela. Quiere decir que la planificación, y estoy pensando en lo que le pasó a mi escuela, la planificación no es únicamente una estrategia para construir algo que va a pasar, sino por el contrario, cuando uno planifica, arma ideas para otras cosas. Entonces las planificaciones nunca son lineales, sino que por el contrario se van articulando con otras cosas. El equipo, por ejemplo, en el que yo estoy haciendo hoy día, no estoy haciendo sistematización de la experiencia, pero estamos trabajando en investigación-acción que tiene matrices participativas de producción de conocimiento muy similares con la sistematización. Los chiquillos diseñaron una estrategia que tenía que ver con producir conocimiento con respecto a las voces de los niños, niñas y adolescentes dentro de la escuela con respecto a su experiencia en la escuela. Y los chiquillos trataban de hacer eso básicamente para visibilizar a los estudiantes, porque habían varios temas como de conflictividad escolar que era necesario visibilizarlos. Pero se dieron cuenta que armar esta estrategia o planificar esta cuestión le llevó consigo tener que hacerse cargo de situaciones de bullying que fueron surgidas a medida que el proyecto iba socializándose, por ejemplo, con los profes. La planificación te llevaba a una etapa de ir a contarle a los distintos profesores qué íbamos a hacer en la escuela. Que era, oye, vamos a hacer entrevistas con los estudiantes, la idea es conocer su experiencia con respecto a qué pasa en la escuela, etcétera, etcétera. Y en eso, la profesora, la Alison, la profe de matemáticas del séptimo, nos dijo, oye, ¿sabéis que yo tengo problemas con la Camila? Son nombres ficticios. Tuve problemas con la Camila porque la Camila en verdad no quiere participar en clases y ustedes que están trabajando sobre convivencia escolar y sobre conocer la opinión de los niños, sería súper relevante que conocieran su opinión. Y en la planificación nunca estuvo hacerle una entrevista o algún acompañamiento con la Camila, pero necesariamente le tocó a este equipo hacerlo. Quizás si nos sentáramos a conversar sobre cómo fue la planificación de este proyecto, nos hubiésemos dado cuenta que para planificaciones futuras tenemos que dejar un espacio dentro de nuestros tiempos personales para poder atender situaciones
que ocurren al interior de la escuela, como el caso de Camilo. Pero no lo sabemos, entonces probablemente cuando planifiquemos de nuevo vayamos a tener que retomar o repensar qué aprendimos de la planificación. Y aprendimos que las planificaciones, por ejemplo, no son únicamente así como, este es mi proyecto, me da lo mismo que pasa en la escuela, este es mi proyecto. No, porque cuando uno trata de socializar el proyecto o la planificación del mismo, aparecen cosas. Y esas cosas son emergencias que hay que cubrir y que evidentemente atrasan tu planificación. Pero si tú hubieses planificado sabiendo eso, hubiese mejorado necesariamente el espacio de planificación. ¿Me van siguiendo como con la idea? Que necesariamente cuando uno define qué va a sistematizar, tiene que, por así decirlo, definir cuáles son los nudos críticos que tuvo ese proceso, en este caso de planificación, y yo me adelanté un poquito a los aprendizajes y los saberes que me implicaron a mí con respecto a esa experiencia. En esta etapa de definición del objetivo también uno se pregunta si abarca todo un periodo o solo una etapa determinada y con qué criterio podemos seleccionar lo que vamos a sistematizar. Porque claramente en el proceso de planificación existieron a lo menos cuatro hitos claves. De estos cuatro, pareciera ser que el último, cuando uno empezó a trabajar con la comunidad escolar, es el más crítico de sistematizar. Entonces, ¿sabéis qué? De estos cuatro hitos, voy a sistematizar este cuarto. Son parte de la planificación, todos son parte de un mismo proceso, pero voy a sistematizar este. Y uno tiene que hacer la definición del objeto de estudio, por así decirlo. La delimitación. Vamos a sistematizar lo que pasó en el taller participativo que hicimos con los adolescentes del octavo. Aun cuando quizás el proyecto le llevó al octavo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. O sea, no, el quinto no. Uno delimita. Y delimita no solo en términos temporales, sino que también en términos de sentido. ¿Por qué? Porque recuerden que el cuarto punto, en mi ejemplo, era el que le hacía más necesidad a esa comunidad de sistematizar. Con respecto al tercer punto dentro de la identificación de la sistematización, recordemos que estamos en la fase 1. La fase 1 le lleva 4 pasos. La primera, delimitación del objetivo. Luego la definición del objetivo y terminamos con la identificación. Vamos al paso 3 con la identificación de los ejes de sistematización. Y esto no es otra cosa más que la pregunta ¿por qué queremos sistematizar esta experiencia y no otra? ¿Cuál será el enfoque central o el hilo conductor que atravesará el análisis de esta experiencia? ¿Qué aspectos centrales de esta experiencia nos interesa sistematizar? ¿Y qué vamos a hacer para sistematizar? Por ejemplo, si me siguen en el ejemplo de la planificación, nosotros buscamos sistematizar el proceso de socialización del proyecto. Esto lo estoy inventando en el momento, así que pueden meter la cuchara cada vez que quieran. Vamos a sistematizar entonces cómo socializamos el proyecto de investigación-acción de rescatar la voz de los niños de la Escuela Básica Arturo Prat con respecto a su experiencia en la escuela. En una escuela concreta en la cual estamos trabajando actualmente. Queremos sistematizar eso, ¿por qué? Porque necesariamente ahora vamos a hacer un proyecto. En esta misma idea de mejorar la experiencia social, vamos a modificar los recreos. ¿Con el objeto de qué? De mejorar o ofrecer una experiencia social a los estudiantes distinta, que implique compartir, escuchar como algunos valores. El enfoque central o el hilo conductor va a ser, en este caso tendría que ser la planificación de los mecanismos de socialización del proyecto. Y no tan solo la planificación de la socialización, sino que también qué pueden esperar los distintos actores con respecto a este proyecto. Entonces, me voy a preguntar en la sistematización, ¿qué pueden esperar los profesores si yo les digo, por ejemplo, ¿saben qué, profe? Les vamos a cambiar el recreo a los cabros. Recuerden que mi proyecto es, y yo estoy tratando de sistematizar cómo lo socializo y la planificación en función de eso.
Entonces, yo voy a tratar de rescatar esa experiencia. Y me interesa saber, sobre todo, las expectativas que tienen los demás actores, pero también me interesa saber qué recomendaciones tienen ellos de cómo socializar mejor el proyecto. Me interesan dos cositas. Me interesa eso, me interesa saber qué opinan, qué van a opinar del proyecto, o qué esperan del proyecto, pero también me interesa saber qué cambios le harían al proyecto. Para eso, ¿sabéis qué? Voy a hacer una asamblea con todos los miembros de la comunidad educativa, en donde les voy a mostrar el proyecto, y los miembros de la comunidad educativa harán sus mejores. Y ese va a ser mi plan, por así decirlo, o mi identificación del eje de sistematización. Y la definición del método no es otra cosa más que decir, voy a hacer una asamblea con todos los representantes de la comunidad educativa, que va a durar 3 horas, que le va a llevar consigo una evaluación del proyecto, por lo cual me toca presentar el proyecto, luego de presentar el proyecto hacer una actividad de compartir con respecto al proyecto para después meter sugerencias de mejora con respecto al proyecto. Y ahí yo terminé mi primer eje de definición del problema, mi primera fase de planificación. Tengo listo, ya sé qué quiero sistematizar, por qué quiero sistematizar eso, para qué me va a servir y cuál va a ser la estrategia para poder sistematizar aquello. Luego voy a la fase más importante de la sistematización, que tiene que ver con la fase 2 de recuperación, análisis e interpretación de la experiencia. Y esta, yo recupero la información de aquello que ocurrió, ordeno esa información, la interpreto y sintetizo qué aprendí de esta experiencia. Es decir, ¿qué aprendí de la primera planificación del proyecto? De cuando teníamos que ir a hablarle a los profes con respecto a que vamos a hacer entrevistas con los estudiantes. ¿Qué aprendimos de todo eso? Y para eso, evidentemente, tengo que rescatar todo lo que pasó. No solo rescatar todo lo que pasó, sino que también rescatar y ordenar esa información, analizarla críticamente, y eso implica no solo ver qué pasó con la comunidad educativa, sino que también qué fue lo que yo hice, para luego aprender de esa experiencia. Y la fase 2 es la fase que es el corazón del proyecto. Literalmente el corazón. Acá está la clave de la sistematización. ¿Por qué? Porque la clave está en los aprendizajes, recuerden, que generó un proceso. Y esta es la fase que busca recuperar esos aprendizajes. Por lo cual, más allá de mi planificación, que puede ser así la media planificación, voy a hacer el medio taller para recuperar esa experiencia, voy a trabajar con todos los actores de la comunidad educativa, etcétera, etcétera. Lo que me interesa saber es qué aprendimos de esa experiencia, cómo ordeno esta información y cómo la analizo. Y tiene sus partes. Primero, la situación inicial, que no es otra cosa más que la definición de la experiencia. En este caso tendría que ser la descripción de cómo planificamos el proyecto, perdón, no cómo planificamos, cómo socializamos el proyecto de las entrevistas de los estudiantes de la Escuela Básica Arturo Prat. Les dije que íbamos a invitar a todos los actores de la comunidad educativa a hacer esto. Entonces, entre todos, nosotros aprendimos ciertas cosas. Para eso, evidentemente, yo antes de pensar hacer esta asamblea, tengo que conformar un grupo que vaya a ser el grupo que sistematice esta experiencia. Podría ser el mismo equipo que generó la intervención, el mismo equipo que generó la entrevista, pero no, podría ser otro. Podría ser, por ejemplo, un externo que sistematice la experiencia de otros. La compañera muy probablemente en su práctica debe estar trabajando con la sistematización de un proyecto de otros, no que ella hizo. Y a ella le toca entonces conformar un equipo, generar un equipo grupal que vaya a ser aquel que rescate estos aprendizajes. Luego tengo la situación final. Primero, esto fue lo que pasó,
conformamos el equipo y esto fue lo que ocurrió luego de esa construcción de saber, para terminar preguntándonos qué aprendimos del proceso de socialización de los proyectos de convivencia escolar en la escuela básica Arturo Prat. Por ejemplo, yo me adelanté y les dije que una de las cosas que habíamos aprendido era que siempre iban a haber situaciones emergentes cuando uno empezaba a socializar el proyecto, por lo cual uno tenía que organizar dentro de la planificación un espacio para esos emergentes. Ese fue un aprendizaje del equipo, que evidentemente lo aprendimos, y ahora que hicimos el proyecto de recreo entretenido, generamos uno de los 5 del grupo, se va a encargar de las situaciones emergentes, y su rol solo va a ser estar para las situaciones emergentes, que le repito. La Elena, por ejemplo, va a estar para las situaciones emergentes. Si alguien, por ejemplo, no sé, pues te dice, no, que sabéis que yo no quiero participar, la Elena se va a encargar. No, sabéis que, la Elena se va a encargar. El resto todos vamos a estar en la ejecución del proyecto, porque aprendimos que cuando planificábamos iban a aparecer situaciones emergentes. Y ese es un aprendizaje, y nos permitió que mejorar la forma de planificar en la escuela. Planificamos ahora de un modo distinto, dado que en algún momento recordamos cómo habíamos planificado la primera cosa que hicimos dentro de la escuela. Todavía no puedo hablarle de la situación final, porque estamos hoy en la socialización de este segundo proyecto. No sé qué vaya a pasar, no sé si haber puesto un cargo, por así decirlo, a alguien con la tarea de hacerse cargo del emergente vaya a funcionar. Pero quizás después tenemos la experiencia y podemos volver a sistematizar a ver qué pasó con esta distribución del equipo. Y ahí, si se fijan, el eje de sistematización cambia. Porque el primer eje estaba en la socialización a la comunidad escolar, mientras que este segundo eje posible, proyectado, va a estar en cómo el grupo se organizó para resolver la socialización a la comunidad. Entonces yo sistematizo cómo nos organizamos para resolver el problema. Y esa es una nueva sistematización y no tengo no sé qué vaya a pasar con respecto a eso, porque no lo hemos planteado como equipo. Pero sí hemos aprendido, por ejemplo, con respecto a la planificación, que requerimos alguien que se encargue de los emergentes dentro de la escuela. Porque somos el equipo de convivencia y porque los equipos de convivencia generalmente tienen problemas sobre los cabros conflictivos, etc. Una forma de poder organizar esta información es esta. Esta es la que nosotros utilizamos en el proyecto del ministerio cuando les comenté de mi escuela, la escuela con la que hicimos la ponencia. Teníamos esta forma, teníamos el grupo crítico, los logros, las resoluciones, los actores clave, lo necesario, las funciones y qué necesitábamos, los cambios. Es una matriz que inventamos, por así decirlo, para poder organizar la situación inicial, los aprendizajes y la situación final, asociada a los nudos críticos y a los hitos de la conformación del equipo de convivencia escolar. Pero este es un ejemplo, ¿ya? Podrían existir otros. Y la fase 3 es la fase de comunicación de los resultados. Y la fase 3 le lleva la estrategia de comunicación, el diseño y elaboración de materiales y, evidentemente, algunos eventos de socialización. Una estrategia de comunicación de los resultados le lleva también los materiales, la socialización de estos productos. Y, por ejemplo, acá nos preguntamos, ¿cómo vamos a dar cuenta de los resultados? Los resultados, por ejemplo, en la escuela en la cual yo sistematicé la experiencia, era un capítulo de un libro y un informe técnico que se lo pasábamos al equipo directivo. Ellos estaban muy interesados en que el equipo directivo lo viera, este equipo de convivencia, por lo cual ellos querían que el equipo directivo viera lo bacán que era este grupo. Entonces, armamos entre todos un informe técnico que se lo pasamos al equipo directivo. Pero también hicimos un taller con los profes. Hicimos un taller que lo hicimos entre todos. Entre todos hicimos un taller con los profesores para devolverle, por ejemplo, uno de los nudos críticos, que era qué hacer frente a situaciones de violencia escolar
que era una de las cuestiones que más llamaba la atención al equipo de convivencia escolar. Ya. En esa experiencia de la escuela del Colegio San Pedro de Valle, trabajamos con los profesores sobre cómo nos íbamos a organizar nosotros como equipo de convivencia escolar en función de aquello. Y junto con el equipo construimos esta estrategia para socializar los problemas. De hecho, lo que hicimos fue mandarle este informe técnico en un formato más amigable. Se lo compartimos a todos los profesores de la comunidad educativa. También fue otra de las cosas que hicimos que lo había olvidado. Y otra de las cosas que hicimos también para comunicar los resultados fue participar en un congreso. Y de hecho ustedes vieron el PowerPoint en la cual participamos en ese congreso. Otra forma de sintetizar los resultados de esta sistematización. Hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios?